¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Gigabyte Z690UD. Gigabyte, probablemente en Z690, ha sido la compañía que mejor balance le ha dado a sus motherboards con respecto al precio y la calidad de sus placas, contando actualmente con alternativas fuertes como Gaming Edge, que precisamente describen bastante bien lo conseguido por esta generación. Y ahora, un nuevo modelo como lo sería Z690UD puede suponer de buenos apartados a tener en cuenta, y bajo aquellas disminuciones en precio que conseguiría, y con este video te quiero mostrar cada una de las características detrás de esta placa base, además de aquellas ventajas y desventajas a encontrar en esta motherboard. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7 e i5, además de un futuro soporte para nuevas versiones y próximas generaciones. Y por lo mismo, en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles con esta motherboard. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 o DDR5 dependiendo de la versión que vayamos a escoger. Ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos en un máximo de 32 GB, y que en conjunto sumarían hasta 128 GB dentro de los 4 DIMMs correspondientes en la placa, y donde realmente empiezan a dar los cambios sería a partir de las frecuencias. Por un lado, las versiones con memorias de tipo DDR4 limitarían las frecuencias sin modificaciones hacia los 3200 MHz, y a partir de la activación de perfiles XMP o modificaciones manuales con overclock podemos llegar a alcanzar hasta 5333 MHz, mientras que DDR5 subiría este valor a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones, y a un máximo de 6000 MHz conseguidos a partir de la activación de perfiles XMP u OC manual, siendo en este caso el único cambio a partir de las versiones en DDR4 y DDR5, y dejando el resto de características a conservarse para ambas placas. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, cada uno de estos con el soporte ante PCI Express 4.0, el primer M.2 con la compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 2210, mientras que los 2 M.2 restantes añadirían compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 3 PCI Express con formato X16, el principal dentro de estos añadiendo soporte para PCI Express 5.0, mientras que los 2 PCI Express restantes retrocederían hacia PCI Express 3.0, y a pesar de que conserven un formato X16, en realidad van a correr por 4. Adicional a esto se añadirían 2 PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 897. Y si es que incluimos la versión Wi-Fi, debemos tener presente el que van a haber 2 versiones con distintas tarjetas. Por un lado, la versión AC, añadiendo la tarjeta AC9560, que nos va a suministrar desde Wi-Fi 5 hasta Bluetooth 5.1. Mientras que desde la versión AX se añadiría la tarjeta AX201, escalando hacia Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, una conexión híbrida para bombas de agua a ventiladores externos, 2 conexiones de tipo RGB, 2 conexiones de tipo ARGB, un encabezado USB 3.2 de primera generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, 2 conexiones para Thunderbolt, un encabezado TPN, un botón para el reinicio del sistema, y por último se estaría destacando la utilidad QFlash Plus Button. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un puerto PC2 para teclados y ratones, un DisplayPort, un HDMI, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A,
4 USBs 3.2 de primera generación, 4 USBs 2.0, una conexión RJ45 y 3 conectores de tipo jack. Ya por último, nos encontraremos con un VRM que va a disponer de un total de 17 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva y planteadas para una placa de formato de tipo ATX. Como tal, cada una de estas serían las características añadidas por parte de esta motherboard. No propiamente se describe una placa con los mejores apartados del mercado, pero sí que es un modelo bastante completo, tanto por la conectividad suministrada como por su VRM, que es donde mayor énfasis se debe hacer, y donde inclusive encontraremos que se replica para placas como Gaming Edge, y bajo aquellas disminuciones en el precio que puede suponer el modelo UD. Aunque de igual manera, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Si bien para una placa como estas evidentemente no se va a determinar el mejor VRM del mercado, pues sí que nos encontramos con buenas expectativas teniendo en cuenta que este modelo estaría replicando el VRM de Gaming Edge, siendo el mismo un modelo inclusive en algunos casos destinado para la gama alta. Como tal, se hablaría de un total de 17 fases de alimentación, 16 para su SUBE-core más una para su SOC, una cantidad bastante habitual de lo que se añade en Z690, pero que bajo Gigabyte añade una gran ventaja, como lo sería su controlador central RAA 229131 con una capacidad de manejo de hasta 20 fases de alimentación, y que precisamente determina el que estemos hablando de un diseño directo para la construcción de su VRM. Adicional a esto se acompañaría con los MOSFET de Onsemic NSP 3003-160 con una capacidad de hasta 60 A, lo que deja en teoría un total de manejo por parte de su SUBE-core de hasta 960 A. Como tal, el mayor cambio que puede haber con respecto a una gama alta se haría en relación a los MOSFET y la calidad de los mismos, pero ante la gama en la que en realidad compite con placas como Z690P de Asus o Z690A de MSI, encontraremos sobre todo que el mínimo aumento de esta cantidad de fases y la mejora en los MOSFET posicionan al modelo UD como la mejor dentro de su competencia, aunque también se debe tener presente que estas mejoras van a sobresalir a partir de las modificaciones en overclock, o precisamente el estar ya incluyendo procesadores en líneas Zen i7 o superiores, por lo que sí que se añade el mejor VRM dentro de su competencia directa, pero se debe tener presente el procesador a incluir y si planteamos hacer modificaciones en overclock para determinar qué tanto vale la pena dicha mejora. Y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Aquí se pueden llegar a encontrar algunos añadidos importantes a tener en cuenta para esta placa, ya sea desde las mejoras provenientes a partir del chipset que consiguen dar el salto referente a PCI Express 5.0 en su PCI Express X16 principal, además de lo consiguiente hacia el paso de DDR5, con el cual se presentaría una evolución drástica a partir de las frecuencias para las memorias RAM a emplear, además de las mejoras que acompañarían este salto, tanto en la suma de perfiles XMP 3.0 y hasta en tecnologías como Dynamic Memory Bus para el gestionamiento de frecuencias. Adicional a esto, y ya más relacionado con el propio modelo, se destacan añadidos como los 3 M.2 a incluir dentro de la placa, y donde cada uno de estos van a disponer del soporte para PCI Express 4.0, además de que el principal dentro de los mismos ya va a contar con la disipación correspondiente. En las conexiones para USB tipo C se nos plantean las mejores versiones de este conector, por lo menos desde lo suministrado a partir de su backplate, que va a añadir la versión 3.2 de segunda generación por 2 e inclusive un encabezado interno para el gabinete. En cuanto a las conexiones para internet, ya se nos da una conexión RJ45 de 2.5 GB hasta dos alternativas a partir de conexiones inalámbricas. Pero sobre muchos de estos apartados sigue siendo su VRM el que da la mejora más grande, ya que muchos de estos añadidos en conectividad a la final son replicados también por parte de su competencia en otras compañías, siendo su VRM el único que daría un distanciamiento fuerte, además de que en esta placa también se debe tener presente su precio, ya que por lo menos hoy en día, ante aquellas placas con las que compite, consigue dar el precio más balanceado, sobre todo si es que evaluamos ante placas como Z690P de Asus.
Aunque de igual manera, a pesar de que se añaden una gran cantidad de ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar exento de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. En este caso, gran parte de sus desventajas surgen desde la comparación frente a modelos de mayor gama, que consiguen establecer principalmente mejoras en conectividad, por ejemplo ante ese cuarto M.2, que no se añade a partir de este modelo, hasta propiamente la disipación correspondiente para cada M.2, las mejoras desde los codecs de audio, o si es que nos vamos a los topes de gama que consiguen énfasis más fuertes en PCI Express 5.0, o inclusive el destacar controladores unificados para Thunderbolt, o por otro lado, todo lo referente a partir de las mejoras en URMs más robustos. Pero claro, en muchos de estos casos, ante aumentos drásticos en el precio. El problema es que no todos los modelos precisamente requieren de una inversión amplia en el costo para establecer algunas de estas mejoras, y por lo cual, uno de sus mayores problemas es la cercanía en precio, ya sea a partir de modelos como Z690A, que ya nos van a añadir ese cuarto M.2, y ante procesadores en líneas como i5, donde el URM de la UD no cobra tanta fuerza, va a ser mejor opción la alternativa de MSI. Y aún sobre estas, el principal inconveniente de las dos es la cercanía en costo con Gaming Edge, que sí que va a suponer de muchas de las mejoras mencionadas anteriormente, en disipación, cantidad de M.2 y hasta mejoras en el codec de audio, y bajo un precio bastante similar al de estas placas, sobre todo en aquellas versiones con Wi-Fi, por lo que aunque no sea un mal modelo, el precio va a ser uno de los principales determinantes de compra, y esto de momento en un chipset de gama alta, y que de por sí no trae el mejor precio del mercado, y donde posiblemente en chipsets inferiores como B660 vayan a traer consigo mejores alternativas en cuanto a las características añadidas por sus costos. En conclusión, las placas UD, y sobre todo en los chipsets de la gama alta, nunca me han parecido las mejores alternativas. No son malas placas, pero de por sí el precio que se les asigna tiende a no reflejar las características que suministra, llegando a toparse con una competencia con la gama alta de chipsets de menor gama que plantean entregas más balanceadas. En este caso, y por los tiempos que corren, no se ha dado salida en chipset como B660, donde posiblemente se vaya a reflejar lo anteriormente mencionado, y puede que se den mejores opciones, pero pues ante su papel en Z690, nos encontramos que la única mejora que va a suponer este modelo con respecto a su competencia surge a partir de su URM, ante un aumento de fases, mejoras en MOSFET y hasta propiamente mejor diseño. La cuestión acá es que para que estas ventajas den el impacto que suponen, por un lado, o debemos hacer overclock, o por el otro, debemos incluir procesadores en líneas como i7 hacia arriba. En estos escenarios, estas mejoras cobran sentido, y esta sería la mejor placa frente a su competencia y tu mejor alternativa. El problema acá es que en muchas situaciones, placas como estas y los modelos directos a competir como Z690P de Asus o Z690A de MSI, por lo general se obtienen para dar ensambles en procesadores en líneas en i5, y en estos escenarios, aún con overclock, las mejoras en el URM de UD van a jugar un papel muy bajo como para tenerlas en cuenta. No es una mala placa, pero su añadido más fuerte en muchas situaciones y con procesadores de la gama media no supone realmente una ventaja. Por lo que mi recomendación gira alrededor de esto. En primera, tener en cuenta que compite con placas como Z690P de Asus, que no va a destacar nada con respecto a UD, y Z690A de MSI, que sí que va a destacar un cuarto M.2, y UD que va a sobresalir por su URM, por lo cual, si añadimos los procesadores en líneas en i5, el costo de la placa va a ser el determinante de elección, o por otro lado, ese cuarto M.2 de Z690A. Si es que escalamos a procesadores de mayor gama, es donde realmente va a cobrar presencia UD y va a ser nuestra mejor alternativa en estos precios. Además de que se debe tener en cuenta que si la diferencia en precio con Gaming Edge no es muy amplia, pues sobre muchas de estas placas va a ser una mejor opción por todas las mejoras que supone, llevando finalmente a que aunque no tenga malas características, esta placa UD sí que predomina bastante su costo en la elección con respecto a su competencia. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.